Nació en Fisterra, en A Coruña, hace 44 años, está casado, tiene 2 hijas, es diplomado en Ciencias de la Educación, Magisterio, y en la Escuela de Turismo de la Universidad de A Coruña. Realizó luego un máster en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó su carrera profesional en 1991 en un restaurante en Londres, después un año en un hotel en Euro Disney en París, 8 meses en un restaurante en Berlín, 2 años en un hotel en Tenerife, y en el 96 se incorpora a Paradores como subdirector del Hostal de los Reyes Católicos, cargo que desempeña hasta 2000. En ese mismo año dirige el Parador de Vilalba en su inauguración, en 2003 el de Monforte también en su apertura, y entre su inauguración en 2004 y hasta 2008 se hace cargo del de Santo Estevo de Ribas do Sil. En 2008 vuelve ya como director al Hostal de los Reyes Católicos de Santiago. Don Julio Castro Marcote, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Hemos querido que esté hoy aquí con nosotros porque usted dirige un hotel, pero no dirige solo un hotel, sino quizá uno de los hoteles, si no el más emblemático de Galicia. ¿Cómo marcha este año para el Hostal de los Reyes Católicos? Sí, bueno, la verdad es que sí, como bien dices, para mí es un orgullo dirigir uno de los hoteles más emblemáticos, yo no solo de Galicia, yo creo que de España, ¿no? El Hostal de los Reyes Católicos se conoce mucho ya no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Y ese conocimiento internacional, la verdad, es lo que nos está ayudando en estos 2 últimos años, ¿no? La caída a nivel estatal, a nivel nacional, de la actividad es normal. En la situación en la que estamos, pues el turismo nacional se ha resentido mucho, sobre todo después del Año Santo, ¿no? El Año Santo ha sido un año buenísimo, hay que reconocer que ya metidos en plena crisis, el año 2010 en Santiago fue, la verdad es que un poco de ayuda para el empresariado de hostelería en Santiago, pero el año 2011 para nosotros fue el peor año desde el año 96, no teníamos un año tan malo. Pero el 2011 pasó algo que la caída no fue tanta como podría haber sido si no empieza a florecer mucho el turismo extranjero. De hecho, el año pasado el crecimiento de turismo internacional en el hostal llegó a ser cerca de un 40%. Con respecto a un Año Santo, donde principalmente fue turismo nacional. Con lo que el año pasado resultó que el acumulado de turismo internacional llegó a ser de un 53%, que también era récord en turismo internacional en el hostal. Bueno, pues este año nos está sorprendiendo muy positivamente y está siendo un año muy bueno, aunque sigue la caída de cliente nacional, la caída de un 12% así. Sin embargo, el turismo internacional sigue creciendo, más de un 20%, con lo que tenemos que decir que es un año bueno, ¿no? Es un año bueno, sobre todo en los últimos 2 meses, junio y mayo, han sido espectaculares, con crecimientos muy importantes. Pero, sin embargo, llegamos ahora al verano, julio y agosto. Eso iba a decir, ¿cómo van las reservas para julio y agosto? Y ahí está bastante estancado, no creemos que tendremos prácticamente crecimiento con respecto al año pasado, porque el verano en Santiago es más de turismo nacional. Uno ya deja detrás los eventos, los grandes eventos, los congresos, que han sido mayo y junio, deja el turismo de empresa. El turismo internacional se mueve más que quizás en meses no tan estivales, y dependemos mucho del turismo nacional, y de ahí que no estamos viendo crecimientos, ¿no? El mes de julio no creo que ni siquiera superemos el año pasado, y el mes de agosto, bueno, la previsión es un poquito más, pero tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, podría cambiar de todas maneras, ¿no, don Julio? Sí, pasa siempre. El año pasado también empezamos muy mal el mes de julio y agosto, y sin embargo hubo mucho turismo de paso, de última hora, que eso también es las cosas que ha pasado en el turismo en los últimos años, que el cliente espera más a última hora, a ver si se atreven a salir o no. También quizá los hosteleros también los hemos acostumbrado mal y hemos hecho cosas como sacar ofertas de última hora, cuando yo creo que lo que hay que premiar es al cliente que reserva con mucha antelación, ¿no? Y en eso nosotros trabajamos de esa forma, pues el cliente que reserva con mucha antelación
tendrá tarifas mucho mejores que el que reserva a última hora, ¿no? No somos de los que nos gusta tirar las tarifas para llenar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que también estamos pasando malos momentos y por eso también todos los hosteleros, pues por catar negocio, tiran los precios o bajan muchísimo los precios, con que los rendimientos cada vez son menores. Por cierto, ¿habla usted con otros directores de hotel de otros puntos de Galicia habitualmente, qué sé yo, el Gran Hotel de la Toja, otros hoteles importantes de nuestra comunidad? ¿Han observado también ese aumento de turismo internacional? Sí, hombre, yo sobre todo hablo con mis compañeros de paradores. Tenemos paradores 11 paradores en Galicia, con lo que más o menos en todas las provincias tenemos varios paradores, sobre todo en las Rías Baixas, pero hablo mucho con la hostelería de Santiago también. Esto sí que les está pasando. Fíjate, una de las ventajas que tenemos en Santiago es que Santiago es un producto ya en sí, quiero decir, es más conocido que Galicia mismo, y de ahí el incremento grandísimo de turismo internacional que no está pasando en otras partes de Galicia. Este es un ¿Pero caso... ha influido, don Julio, la subvención a las líneas aéreas de bajo coste, o ese tipo de cliente no les toca a ustedes? No, sí que nos toca. A nosotros nos toca de todo. Fíjate. Porque claro, lo que se ahorran en el avión, a lo mejor se lo gastan en el hostal, ¿no? No hay que despreciar el bajo coste para nada, ni pensar que es un turismo de, como se dice, de alpargata, ¿no? Sino que todos, alguna vez cuando vamos a algún destino, pues oye, si hay un vuelo muy barato, pues lo cogemos, y a mí me pasa, ¿no? Y nosotros estamos notando, sobre todo en este año, en los primeros 3 meses del año hubo un crecimiento fortísimo de turismo internacional. Y claro, si comparas con el año pasado, es que el año pasado en los meses hasta abril no hubo bajo coste. Sobre todo Centro Europa, ¿no? Que Centro Europa, bueno, lo que más nos está creciendo a nosotros es el turismo americano, el norteamericano está creciendo muchísimo, pero bueno, primero porque tenemos cerrados negocios importantes con turoperadores americanos, asimismo con Japón también, que Japón está creciendo muchísimo este año, y es normal porque el año pasado venían una catástrofe tremenda, pero fíjate que bien se levanta un país como Japón, que de repente, pues este año estamos teniendo crecimientos de un 80%, es decir, casi el doble. La verdad es que sí que se ven muchos japoneses por las calles de Santiago. Sí, sí. Y luego Estados Unidos ha crecido muchísimo gracias también a la promoción que se ha hecho del camino. La película de Way de Martin Sheen y de Emilio Estevez ha funcionado muy bien en Estados Unidos, según me dijo el presidente de la compañía, Julio Fernández, de Filmax. El gallego, el santiagués, sí, el gallego, sí, que me decía que en España no estaba contento cómo había funcionado la película, pero sin embargo en América ha funcionado bien y nosotros estamos notando muchísimo, ¿no? Y cuando hablamos del turismo de bajo coste, que sí que nos afecta y de hecho lo estamos notando, también hablamos del turismo del camino, los propios peregrinos. Yo puedo recordar hace años, cuando estaba aquí de subdirector en el año 99, un año santo espectacular, de muchísimos visitantes. Sin embargo, yo no recuerdo que muchos peregrinos, sino muy poquitos, se alojaban en el Hostal de los Reyes Católicos. Hoy, sin embargo, todos los días tenemos varios peregrinos alojados, es decir, que el camino también ya no es un producto solo del mochilero que busca un turismo barato, sino que hay gente que tiene posibilidades de alojarse en hoteles de 5 estrellas, pero quieren vivir la experiencia del camino. Y es que es increíble que todos los días veas muchísimos peregrinos con la mochila en el hostal. Normalmente nos envían su equipaje con unos 15 días de antelación o dependiendo de cuándo salgan en el camino, y luego quieren vivir la experiencia de pasar unos cuantos días en Santiago, en el hostal, ¿no? En general, ¿cuál es el perfil de su clientela? Hagamos una media de todo el año, no solo de ese turismo internacional de invierno y nacional del verano. Sí, más o menos ahora mismo en este año estamos teniendo un 60% de extranjeros y un 40% de nacional. Eso no era normal hace 2 años o 3. Lo normal era lo contrario. Tenemos un porcentaje más o menos de cliente corporativo, como se dice, de empresa y de convenciones, que puede ser 1/3 de nuestra clientela, con lo que es importantísimo. Ten en cuenta que los meses de abril a junio, septiembre, octubre, noviembre son meses evidentemente de mucho congreso, y a nosotros, pues siendo el hostal, pues se aloja muchísimo. Lo importante es que luego las empresas les paguen a ustedes. Claro. Sí, hombre, nosotros en paradores pues conseguimos cobrar y conseguimos, quizá porque tenemos medios y tenemos una compañía que puede
con nuestra asesoría jurídica pues puede reclamar pagos, ¿no? Pero sí que es cierto que las cosas no son tan fáciles, pero bueno, obviamente los riesgos tomamos los mínimos, ¿no? Si vemos que los contratos que hacemos con tour operadores y todo, sobre todo internacionales, pues son contratos con garantías que podamos cobrar, ¿no? Le interrumpía usted, un tercio aproximadamente de turismo profesional, de convención. Sí, turismo internacional muy importante, y luego turismo vacacional, digamos que comprende todo, el peregrino, el cliente que viene con motivos de ocio o culturales o de patrimonio sobre todo, y luego suele ser un cliente de una media de edad mediana alta, ¿no? Quizá de 45 años para arriba. Eso es lo que todavía los Hostal de los Reyes Católicos, aunque sí que vienen jóvenes, pues no hemos incrementado muchísimo como otros paradores que quizá tengan otro perfil más vacacional que lo que es Santiago, ¿no? Dos puntos importantes que pueden marcar un punto de inflexión este año en cuanto al turismo. Uno, la recuperación de los países en los que se produjo la primavera árabe, hablemos de Túnez o de Egipto, otros países también de Magreb. Y otro punto importante también, parece que no, que el gobierno al final no quiere aumentar el IVA al sector turístico, lo dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria, pero ¿cómo van a repercutir ambas cuestiones? Sí, hombre, yo creo que ya está repercutiendo lo de la primavera árabe, ¿no? Nosotros en paradores notamos un incremento altísimo en los paradores de las islas, en Canarias y en los paradores del sur, en estos 2 últimos años. Es decir, los crecimientos solo eran en los paradores de Canarias y en algunos del sur, todo el resto de España eran de crecimientos continuos, ¿no? No fueron años buenos, eso nos ayudó muchísimo. Sin embargo, ya este año ya ese crecimiento no se ve, es decir, los paradores de Canarias pues ya no tienen el crecimiento que tenían, ni los paradores del sur. Es decir, que creo que nos va a empezar a afectar, es decir, hablo a nivel de paradores porque paradores estamos en toda la extensión geográfica, entonces por ahí podemos más o menos ver venir las cosas, ¿no? Es un termómetro. Sí, sí. Y en el tema el otro tema... El IVA, hombre, yo... Digo en caso de que el gobierno decida aumentarlo. Hombre, yo creo que en ese sentido tienen que ser sensibles, yo no lo vería bien, pero claro, yo estoy hablando desde mi posición, que soy hostelero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que uno de los sectores que está manteniendo ahora mismo el país sin tener caídas como en otros sectores, pues es el turismo, y yo creo que puede ser peligroso, ¿no? Yo creo que hubo países que el IVA lo aumentaron en sus momentos y lo han sufrido, ¿eh? Yo creo que Irlanda lo había aumentado en su momento y sufrió retroceso de turismo, los Países Bajos también, y yo creo que sería peligroso, ¿no? Sobre todo cuando incluso los países que son competencia nuestra, como suelen ser los países rescatados como Portugal, Grecia o Italia, el IVA que tienen no es en es el IVA reducido. Es el IVA reducido, ¿no? Entonces, en ese sentido, el actual. Yo sería muy cuidadoso porque puede sufrir bastante en ese sentido la economía. Oiga, don Julio, mantener un edificio histórico como el Hostal de los Reyes Católicos tiene que ser carísimo. ¿Se podría hacer sin el paraguas de paradores? Yo creo que no. La verdad es que, hombre, ten en cuenta que nuestra propiedad, la propiedad de los edificios no es paradores, la propietaria es Patrimonio del Estado, todos los edificios que gestiona paradores son de propiedad del Patrimonio del Estado, con lo que paradores tiene que mantenerlo durante toda la explotación. Ese mantenimiento es muy costoso, es decir, tienes que sacar prácticamente de tu explotación prácticamente un 10% de nuestros ingresos anuales se dedican al mantenimiento, con que es muchísimo dinero de nuestra explotación, y obviamente una compañía privada, si tuviera que explotar eso, o cualquier compañía privada de hoteles que exploten hoteles, sabrán lo que es destinar un 10% a ese mantenimiento, ¿no? Con que, bueno, nosotros no tenemos que repartir dividendo entre socios privados, con lo que todo lo que se genera debe reinvertirse igual en los edificios o pagarle el canon al Estado que le pagamos para que haga políticas turísticas, ¿no? En ese sentido, pues podemos permitirnos hacer eso, pero sí que es costoso, ¿no?
Pero eso tiene una ventaja, no tienen que tener ustedes miedo, por lo tanto, deduzco de sus palabras, a una eventual privatización de Paradores. Siempre se habló de privatización. La verdad es que yo llevo 16 años en Paradores y cada vez que había un cambio de gobierno siempre salía lo de la privatización por ahí, ¿no? Quizá no tanto como ahora, porque nunca estuvimos en una situación económica tan grave tampoco, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Primero, que Paradores no es propietario de los edificios, que todos los edificios, que muchos de los edificios ni siquiera son propiedad de patrimonio porque son cedidos por otras entidades mientras sean paradores. Si en su día dejan de ser parador, esa propiedad puede reinvertir en volver a su dueño. El dueño. Por ejemplo, el Parador de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos, era propiedad de la Diputación de La Coruña. Si deja de ser parador en algún momento, la propia Diputación podría reclamar a patrimonio. No lo diga usted a ver si lo va a reclamar en un momento dado. Quiero decir que, pero bueno, todo el mundo, eso se sabe, ¿no? Es decir, que lo que sí que podría verse son posibilidades de entradas de capital privado, quizás, es decir, que en vez de ser el capital 100% estatal, pues que pudiera entrar un capital privado y ver una gestión común, pero nunca la propiedad podría pasar a manos privadas, ¿no? Eso, el patrimonio del Estado jamás se podría vender. ¿Qué objetivos tiene para el año que viene? Parece todavía temido o temible 2013. Sí, hombre, los objetivos que tenemos son comunes de empresa. Yo imagino que la empresa lo que está ahora primero es tratando de optimizar el rendimiento de la empresa. En momentos malos, cuando la situación está mal económicamente, lo que tratamos es, como siempre, adaptar un poco los recursos a la actividad que vayamos teniendo, reducir costes y mantener el rendimiento de la empresa para que la empresa sea rentable, ¿no? E inventar cosas nuevas, me refiero, por ejemplo, a celebraciones, eventos, bodas, actos políticos o algo que pueda compensar la bajada del alojamiento puro y duro. Sí, eso a nivel individual, cada parador hacemos. Nosotros tenemos una política estatal de empresa donde hay grandes campañas importantes de crecimiento económico, ¿no? Obviamente ahora mismo, en estos 2 últimos años, la empresa se ha centrado mucho en el mercado internacional, porque sabemos que en el mercado nacional las cosas están muy difíciles y empieza a dar resultados. Quiero decir, la situación que tiene hoy el Hostal de los Reyes Católicos es gracias a lo que se lleva haciendo en estos años, tratando de ser más flexible con los turoperadores extranjeros, poder captar mucho negocio, sobre todo de turismo cultural y patrimonial, y que se conozca España a través de paradores. Eso, Santiago, tenemos la gran ventaja de ser una de las ciudades más importantes a nivel patrimonio y que sea patrimonio de la humanidad. Por cierto, ¿no ha hecho usted en falta? Porque claro, el casco histórico de Santiago es hermosísimo, tiene un valor patrimonial muy importante, la catedral, que le voy a decir a usted, pero ¿no ha hecho usted en falta otro gran aliciente moderno, qué sé yo, un parque de ocio o otra cuestión similar en la capital gallega? Sí, hombre, bueno, no sé en qué sentido, quiero decir que yo creo que el patrimonio, y sobre todo a nivel internacional, como nosotros vemos cómo se vende paradores, debe ser siempre conservado en su origen. Quiero decir, el casco histórico de Santiago, me imagino que hay muchas cosas que se podrían mejorar, sobre todo a la hora de montar negocios o de que la imagen de esa ciudad histórica como es Santiago, pues que no sirva cualquier negocio, porque la imagen del turismo luego repercute muchísimo, ¿no? Si a veces vamos a otras ciudades patrimonio y vemos cómo se conserva la tradición, nuestra identidad, y a veces pues nosotros vemos que en la ciudad histórica de Santiago pues puede haber negocios que no tienen nada que ver con la identidad o con el patrimonio histórico de nuestra ciudad. No, yo se lo decía porque hay grandes ciudades, grandes capitales europeas, qué sé yo, París, cuyo valor como ciudad está fuera de toda duda, pero a mayores tiene pues Euro Disney, o tiene el carrusel que complementa el Louvre. Sí, pero yo creo que es muy difícil rentabilizar ese tipo de negocios en nuestra ciudad. Hombre, yo creo que eso lo debe suplir la ciudad de la cultura. Ojalá la ciudad de la cultura fuera ese revulsivo, ¿no? Que todavía no lo es. Pero bueno, espero que eso realmente sea ese gran parque temático que debíamos tener todos los gallegos, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente las cosas en este momento no están bien, hay que invertir mucho dinero en todo eso, pero yo espero que finalmente ese sea el gran revulsivo y que de Galicia, ¿no? En todo el mundo. Obviamente no será el revulsivo que es el propio casco histórico de la ciudad, pero
pero debería ser importantísimo para nuestra región, ¿no? Y espero que así sea, no lo sé si algún día será. Hay que poner una nota de glamour también en la entrevista. Por el hostal han pasado los personajes más importantes del mundo, Sí. actores, deportistas, jefes de Estado, presidentes del gobierno, reyes. ¿A quién destacaría de los que han pasado en los últimos meses? No, y eso la verdad es que es lo que nos hace atractiva nuestra profesión, ¿no? Yo siempre digo que ser hostelero es una profesión sacrificada, pero bueno, luego el día a día, poder vivir todas estas experiencias, como digo yo. Hombre, mira, en estos últimos años se están pasando pues todos los premios Nobel que vienen a Santiago con el programa Conciencia, pues tener la oportunidad de hablar con ellos o tener esa experiencia pues es importante. Como así actores o artistas que conozcamos que han venido por aquí, pues mira, tenemos que destacar, aunque ya no fue de este año, pero por decir los grandes, porque si no dices los grandes, pues no, parece que no son importantes, pues los Rolling Stones, cuando estuvieron en el año Santo 99. ¿Y pudo usted hablar con ellos? Sí, mira, fíjate, a veces tienes experiencias magníficas de gente que piensas que es inaccesible y sin embargo luego tienes experiencias que no agradables con otros que la imagen que tenemos era positiva. Positiva, ¿no? Pues mira, a mí Mick Jagger, por ejemplo, me sorprendió muy positivamente cuando estuve en el hostal, porque aparte venía acompañado por 2 armarios de estos negros, guardaespaldas, que bueno, dice, bueno, ya es imposible hablar con estos, subirán directamente a la habitación, y sin embargo al verme allí se dirigió a mí, le acompañé a la habitación, al pasar por los claustros se interesó por la arquitectura y ya aproveché para explicarle un poquito la historia, y luego me acuerdo que había estado alojado en la habitación del Cardenal, una de las suites más destacadas del Parador, y allí pues quedé impresionado. Me acuerdo que me dijo que nunca había estado en una habitación como esa y dije, bueno, caramba, supongo que no sería con la historia de esta, pero que estaría en hoteles con mucho más lujo, ¿no? Pero sí que sorprende muy positivamente, ¿no? Y luego pues me acuerdo en ese año que también estuvieran alojados todos los actores de la serie, una serie que se había hecho sobre el Camino de Santiago, y ahí estaban Charlton Heston, Anthony Quinn, como lo de Charlton Heston lo recuerdo yo. Sí, como grandes... Con ciertas manías, por cierto, también, ¿no? Sí, pero sin embargo, sí, quiero decir, la imagen que yo tengo de Charlton Heston, de amabilidad y todo, tanto él como su señora, mejor que, por ejemplo, que Anthony Quinn, ¿no? Que no era más distante, no era tan cercano como él, ¿no? Y eso que en aquel momento estaba con todo el tema de las licencias de armas o en Estados Unidos y estas cosas. El club de la escopeta. Sí, pero sin embargo, bueno, y luego pues cualquier político que viene a Santiago, jefe de Estado o así, pues normalmente sabemos que están ahí, ¿no? El rey de España ha tenido en varias ocasiones, la familia real. La familia real, la última vez que estuvo, los reyes estuvieron en el año 2010, con motivo del Año Santo, en el día 24 y 25 de julio, los príncipes, tanto don Felipe como doña Leticia, estuvieron también en ese año, y normalmente los años santos pues son prácticamente todas las semanas con muchos eventos, ¿no? Y bueno, y luego pues todos los, más o menos prácticamente la mayoría de los ministros o del gobierno español, pues a lo largo de su mandato siempre pasan por Santiago en algún momento, ¿no? Una duda que tengo, don Julio, y esta ya es la última pregunta que le hago. Está claro que su trabajo le requiere estar pendiente casi las 24 horas del día. ¿Usted vive en el hostal o...? Tenemos vivienda en el hostal, pero fíjate, en Santiago somos afortunados, comparado con otros paradores, que hay muchos paradores que tienen la vivienda dentro del propio edificio, pero la vivienda del director del hostal está justo en un jardín que hay, propiedad del parador, que está entre la calle Carretas y el edificio. Ahí hay toda una entrada interior, y al fondo, ahí eran las antiguas viviendas de los médicos del Hospital Real, fíjate que todavía conservamos todo ese patrimonio. Las antiguas viviendas hacen medianera con las casas de la calle Carretas. Bueno, por ahí tenemos todavía habitaciones para los chicos que hacen prácticas en el hotel, los alumnos, y luego al fondo estaba la vivienda del administrador del Hospital Real, que todavía se conserva y hoy en día es la vivienda del director, y la verdad es que es un lujo estar viviendo casi en pleno centro de Santiago, en un sitio totalmente oculto ahí en un jardín interior, ¿no? Esa es otra de las fortunas que también tengo, ¿no? Un orgullo de trabajar ahí.
Pues don Julio Castro, gracias por haber venido, que siga usted dirigiendo tan bien como lo hace el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, uno de los más emblemáticos no de España sino de Europa. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros de lunes a jueves aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30 de la noche. Cerramos temporada con don Julio Castro, volveremos en septiembre con las pilas cargadas, con energías renovadas para traer a más invitados que sean de su interés. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella, y un feliz verano.